Buenos días, buenas noches, compañeros, doctora Laura Rojo Ornelas. Este es un trabajo para el doctorado en educación de la asignatura Dirección de Tesis, Validación de Fundamentación Teórica, que corresponde a la actividad 4.1, Integración del planteamiento del problema y el marco teórico. Mi nombre es José Ignacio Bolaños Mota y estamos en marzo de 2025. Las palabras clave de este trabajo son didáctica, música, lectura y escuela. Bueno, el título de esta propuesta de investigación es Perspectivas de didáctica en la enseñanza del solfeo, una mirada a la lectura musical en 4 escuelas de músicas de la ciudad de Villavicencio, Colombia. El problema de investigación aquí propuesto es que se busca problematizar las diversas formas o perspectivas que se tienen de didáctica musical desde una perspectiva constructivista en la formación musical, más específicamente en el campo del solfeo. La pregunta problema o generadora es cuáles son las perspectivas de didáctica de la enseñanza del solfeo que se usan en los procesos de lectura musical. Y como justificación tenemos que se asume que es necesario escuchar los testimonios de los docentes en los que respecta a la forma como se desarrollan los procesos de enseñanza del solfeo. Y en las categorías principales tenemos la enseñanza de solfeo y la lectura musical. El objetivo general es identificar las diversas perspectivas de didáctica en los modelos de enseñanza del solfeo en docentes de 4 escuelas de música de la ciudad de Villavicencio, Colombia. Y en los objetivos específicos tenemos identificar las perspectivas de didáctica que se manejan en el campo de la enseñanza musical en lo referente a procesos de lectura de partituras manejadas en las escuelas de música de Villavicencio Meta. En segundo momento tendríamos la necesidad de determinar las problemáticas que favorecen o no las enseñanzas de los recursos del lenguaje musical y sus posibles falencias en las enseñanzas de la lectura musical. Y como último tenemos establecer un panorama general sobre las problemáticas que vergen en la enseñanza del solfeo en las escuelas de música. A nivel de justificación tenemos una que es a nivel de la población, en tanto que se asume que es importante fortalecer las competencias en lectura musical. A nivel teórico, en cuanto a que es necesario generar nuevas reflexiones didácticas sobre la razón del ser del solfeo. A nivel pedagógico, el valor de la didáctica en el campo musical. Y los participantes de este estudio son 21 docentes de música de la ciudad de Villavicencio, Meta. Los objetivos y el problema de investigación. Las categorías principales son enseñanza de solfeo y lectura musical. Las categorías secundarias son la comprensión de textos musicales y la comprensión del lenguaje musical. Y el problema de investigación es observar esas potencialidades o esas emergencias que pueden surgir para las necesidades de la enseñanza del solfeo en la región. Los supuestos teóricos con los que se cuentan son, en primera instancia, Jean Piaget, quien nos dice que el cerebro es como una caja de herramientas que viene diseñadas para aprender múltiples oficios para la búsqueda de la sobrevivencia del ser humano. En segundo momento, David Ausubel, porque David Ausubel nos habla de la importancia del aprendizaje en el colectivo, ¿sí? Y el aprendizaje significativo de los contenidos del estudio. Y Edgar Willems, quien es un autor que ya pone un pie en la pedagogía y otro más específico en la pedagogía musical, haciendo alusión a las bases psicológicas de la educación musical y la influencia que tienen las posibilidades que ofrece la psicología en el campo de la educación musical. Como referentes conceptuales tenemos a Castro, Arguedas y Cortés, quienes hablan de la posibilidad de usar los programas Maki y Scratch para la enseñanza del solfeo. Castro, quien nos habla de que el constructivismo sociocultural puede ser aplicado dentro de la enseñanza del solfeo. Y Constanza, quien nos habla, así se escribe, no Constanza sin la N, nos habla de el solfeo a primera vista y las posibilidades que existen para hacer estos programas de enseñanza de esta habilidad musical.
En términos del problema de investigación, tenemos autores como Tong, que es de China. Él nos habla del solfeo y el aprendizaje del canto, de las potencialidades que tiene el solfeo para un buen aprendizaje del canto. Seliktas de Turquía, quien nos habla de la vigencia del método Kodali en Turquía. Kodali era turco y digamos es un gran exponente de la pedagogía musical. Y Capistrán de España, quien hace un trabajo más cuantitativo para designar, para indicar el compromiso que tienen los estudiantes con la asignatura del solfeo. En términos de la historicidad del problema, tenemos que la escritura musical como tal, o que se hable sobre la escritura de algo musical, viene desde los hebreos, de más o menos unos 3700 años antes de la era actual, en donde sobre los puntos, sobre las letras del hebreo colocaban signaturas que indicaban la forma como se debía cantar, ¿sí? Luego, miles de años después, más o menos hace unos 2300 años antes del año de hoy, del año vigente, o sea, 300 años antes de la era actual, tenemos a los griegos quienes nos hablan de los tropos griegos para el ritmo y los modos griegos para las escalas musicales. En el siglo XI tenemos las primeras partituras. Luego el señor Hickox nos habla del primer referente de entrenamiento auditivo en Estados Unidos, ¿sí? Luego Emily Jacques Dalcroze, ya sea en los años 30, nos habla de las novedades respecto al aprendizaje, vinculando la partitura con la corporeidad del estudiante. Shinichi Suzuki nos habla del solfeo aplicado a los instrumentos de cuerda agotada, indicando que el lenguaje musical es muy parecido a la lengua oral materna. Luego Soltán Kodali nos habla del solfeo aplicado a la práctica coral. Luego de ello viene como el auge de todo lo que son los métodos en Europa y el mundo. Hacia los años 80, perdón, a finales de los 80 tenemos la creación del Finale, el primer programa de escritura musical para PC. Y ya en la actualidad, desde hace unos 3 años para acá, venimos con el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al solfeo. En el marco teórico tenemos a Guido, quien nos habla de las posibilidades de fortalecer las habilidades de lectura y escritura musical. Salcedo, quien nos hace un artículo reflexivo sobre las tradiciones que crearon Emily Jastal-Cross, Soltán Kodali y Karl Orff. Gasca, quien nos habla del braille y el solfeo para invidentes, él es colombiano. Araujo y Guayasamín, peruanos, quienes nos hablan de la lectura musical en niños de segundo grado. Calle, quien nos habla de las dinámicas encaminadas a fortalecer la educación auditiva. Maciel y Cuna, quien nos habla de un estudio de caso que tenía un trastorno opositivo en contra de sus padres y que a través del solfeo se le llevó a una forma de integración con ellos. Y Cardoso y Moya, quien nos hablan del método Dalcroze aplicado en el aula, generando beneficios para lo que es la atención plena en el estudiante. Barcena, quien nos hace una reflexión sobre las partituras musicales y el lenguaje musical. Teoto, quien nos habla de la lectura rítmica en un niño con dislexia. Madureira y Rodríguez de Brasil, quien se enfocan más extrapolar o apologizar sobre la importancia del método Dalcroze en la actualidad. Rosendro Domínguez y Serna, quienes hablan de la gamificación y el juego para el aprendizaje musical. Velasco, sobre la importancia de la memorización a través del solfeo. Pivets, quien crea un sistema que llama MemoSolf y lo demuestra con su artículo científico. Y Laurisica, Ketles y Ponsati, quienes hablan de la importancia de indagar sobre la autopercepción en el aula musical para mejorar los entornos artísticos musicales. Los resultados esperados son, así como se muestra en la imagen, generar una reflexión y recoger los testimonios de los maestros, aplicando desde los testimonios de ellos una reflexión teórica. Y a nivel de la referencia se buscaron en los idiomas básicamente español, ¿sí? Luego se buscó en inglés y para completar el número de referencias indicado se buscó las referencias en idioma portugués, lo cual fue muy benéfico para esta tesis. Por lo demás, muchísimas gracias doctora por esta oportunidad y con esto finalizo esta entrega. Felices vacaciones.